Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonito este punto, bueno, una trama preciosa, es súper acolchado, me hace acordar las galletitas. Es re gracioso este punto, es muy lindo, clásico también del crochet. Miren qué bonito. Se puede hacer en varios tamaños. Yo elegí hacerlo con un múltiplo de 5 más un puntito que va a ser de orillo. Y la verdad que queda muy bonito este tamaño. Lo pueden combinar con colores distintos. Miren qué lindo que es. Es bien acolchadito. De los dos lados es igual. Y la verdad que queda precioso. Bueno, yo voy a combinar dos colores. Así como esto, es una hilera y una hilera para que ustedes vean qué bonito que queda. Y vamos a empezar. Bueno, con una aguja número 4. Voy a tejer esta hebra doble. Obviamente ustedes van a elegir el material que quieran para hacer esta trama o hacer esta pequeña muestra. La verdad que queda muy bonito. Ahora que estamos aquí en la Argentina en época de fresquete, para hacer un cuello o para gorros, miren qué lindo que es, alguna bufanda. Es súper abrigado. Muy lindo. Bueno, si se animan a hacerse un suéter o un chal también, quedan bonitos. Es bien acolchadito y bien tupido el punto. Bueno, me voy a quedar aquí a tejer un múltiplo de 5, calculo que unas 20 o 21 cadenitas, es como para hacer una pequeña muestra. Recuerden que es múltiplo de 5, o sea, 5 más 5 más 5 más 5 más un puntito que va a ser de orillo. Una vez que cargamos la cantidad de puntos que vamos a necesitar para el proyecto que uno quiera hacer con este puntito, a mí me gusta hacerle la primera hilera con punto bajo, como para que tenga una base y no sea solamente la cadenita. También podrían ser medias varetas o podrían ser varetas, bueno, o quizás ustedes están tejiendo algún proyecto y quieren incorporar esta trama tan bonita, también puede ser. Pero bueno, ahora me quedo tejiendo toda esta hilera de puntos bajos, ¿ven? Ahí. Yo cargué 21 puntos, así que serán 21 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadenita, giro y completo la altura de una vareta, pero las vamos a trabajar con cadenitas a las varetas. O sea, la altura de la vareta, miren, ahí. La de orillo son 3 cadenitas. Voy a tomar una lazada y en el punto que sigue estiro y la cierro. Otra vez. Ahí lazada, estiro y la cierro. Es como si fuese podría ser una vareta también, porque yo lo que necesito es esta misma altura. Pero aquí estoy haciendo como una media vareta estirada. Ahí, ¿ven? Y cierro. Y una más. Tengo que hacer 4. Estiro y cierro. Este punto se hace de varias formas. Bueno, esta es una de las maneras que se hace este puntito. Una vez que tengo esas 4 lazaditas, voy a tomar una lazada más y voy a venir con la aguja a este primer huequito entre el punto de orillo y este grupito de 4. Pongo como de costado mi tejido y vamos a empezar a hacer lazadas ahí. Paso la aguja, engancho y estiro todo el ancho que ocupan estos 4 puntitos que hice recién. Ahí hice una. Lo voy a hacer por 4 veces a este trabajo. Engancho, voy de nuevo hasta abajo, estiro, tengo 2. Engancho, voy hasta abajo, estiro, tengo 3 y una vez más. Estiro y tengo 4 lazadas cargadas en la aguja. Ahora voy a aflojar un poquito mi hebra. Ustedes saben, siempre repito lo mismo, las hebritas que estamos tejiendo tienen que estar siempre flojitas. Voy a tomar una lazadita y paso
por todas estas lazadas que cargué aquí. Entonces ahí ya quedó bien acolchadito. Así como estoy, no lo voy a cerrar, ¿ven? Solamente pasé la hebra. Voy a venir hasta aquí abajo con la aguja, en el punto que sigue. Tomo hebra y hago 1, 2, 3 cadenitas. Vieron que yo les comenté, vamos a hacer la altura de una vareta. Bueno, con 3 cadenas hacemos la altura de la vareta. Y cierro. Otra vez. Acá terminé el primer pancito. Vamos de nuevo. Ahora voy a tejer sobre estas 4 que siguen. Y tejo esa media vareta estirada o una lazada. Ahí. Y la cierro. Una. Otra vez. Estiro. Y la cierro. Otra vez. Estiro. Recuerden que hay que estirarla y la cierro. Hay que estirarla a la altura de una vareta. Aproximadamente. Porque todas nos tienen que quedar parejas. Entonces, me va a quedar esta hilerita de cadenas que tiene la altura de una vareta y las 4 lazaditas, que va a ser el relleno, digamos, de este punto. Entonces, lo pongo un poquito de costado porque a mí me resulta más fácil, pero ustedes van a acomodar el punto y se van a acomodar las manos como más cómodos se sientan. Entonces, de nuevo. Tomo lazada, me voy hasta aquí abajo, pero tengo que recordar que tengo que ir entre el punto que hicimos de cadena y el grupito de 4. Y ahí voy. Estiro, recuerden que son 4 veces. Estiro 2, 3 y 4. Lo mantengo ahí en la aguja, sé que lo estiré lo suficiente como para cubrir las 4 lazadas que tenía por debajo. Ahora sí, voy a tomar una hebra, ahí, engancho y paso. Ahí. No lo cierro, me voy a ir hasta abajo en el próximo punto, el que me corresponde. Y comienzo a tejer las cadenitas. 1, 2 y 3 y ya directamente cierro. Voy a estirar un poquito para mostrarles. Miren por favor qué belleza este punto. Divino, divino, divino. Me encanta cómo queda y es súper acolchadito. También pueden hacer almohadones, no solamente tienen que ser prendas. Estiré una lazada, voy un poquito más rápido. De esto se trata, 2, 3 y 4. De esto se trata. Pero quiero llegar al final. Les muestro una sola vez más y luego ya lo termino. Ahí, es simple. Recuerden que aquí tiene que quedar esas 3 cadenitas que le dimos la altura de una vareta. 1, 2, 3 y 4. Paso la hebra, voy hasta el próximo punto y levanto las 3 cadenas. 2, 3 y ya directamente cierro. Bueno, ahí lo tenemos al señorito divino. Miren lo que es. Me encanta este punto. Me quedo haciendo una más que me faltaría aquí y ya les cuento cómo sigue, pero es básicamente esto. Acá estamos, llegué al final, miren qué bonito. Ahora vamos a hacer así. Una cadenita giro y voy a tejer puntos bajos sobre cada punto. O sea que si yo en mi base tenía 21 puntos, aquí me tengo que encontrar con esos 21 puntos. Y luego se reinicia la hilera. Simplemente acá estoy regresando con puntos bajos y luego vuelvo a comenzar con estos pancitos regordetes que son un amor. Así, ¿ven? Así me quedo tejiendo hasta llegar al otro extremo. Ahí regresé, lo giré y ahora se reinicia otra vez. ¿Qué quiero comentarles sobre este punto? Yo lo hice con 4 lazadas entre medio, pero ustedes lo pueden hacer con 3, con 2, lo pueden hacer más cortito.
Eso es para que ustedes jueguen y hagan el tamaño que ustedes deseen también, como para probar. Bueno, ahí levanto las 3 cadenitas y comienzo a hacer las lazaditas o una media vareta bien estirada. Ahí lo giro para que me resulte más cómodo y hacemos las 4 lazadas de costado. 1, 2, 3 y 4. 4 porque quiero que sea bien gordito. Ahí. Si se llega a enganchar aquí la aguja, no se hagan ningún problema, lo desarman, lo hacen de vuelta. Ahí. Ven que yo no lo cierro, queda ahí abierto. Entonces voy sobre estas cadenitas y el punto bajo, acá comienzo a hacer las cadenitas. 1, 2, la tercera y ya cierro directamente el punto. ¿Ven? Y así nos va a quedar uno sobre otro. Aquí está la otra muestra. Ven que ahí están las cadenitas. Se notan bien. La verdad que queda precioso, queda muy muy bonito. Y luego es seguir tejiendo y vamos combinando colores. Yo acá voy a preparar uno rosado porque la verdad que queda bonito con este color tostadito. Pero son para muestras. Ustedes busquen lindos colores que la verdad vale la pena. Acá podría volver con el gris y hacerlo así rayadito. También si quieren hacer una bufandita, almohadones, manta, pie de cama. Bueno, ideas siempre surgen y ustedes empiezan a tirar ideas que está buenísimo para que todos leamos y compartamos esos comentarios tan lindos que dejan y siempre con ideas prácticas para hacer con estos puntos que vamos aprendiendo. Les dejo un beso enorme, muchas gracias y nos vemos en otro tutorial. Besitos, chao.